ojos en este momento. Vas a empezar a sentir que caen lágrimas. Vas a empezar a sentir que tu cuerpo empieza tal vez a sentirse distinto. Es el fuego de Dios, es la mano de Dios tocándote en este momento. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Y si has estado necesitando algo especial de parte del Señor, en esta mañana Él te lo va a dar, Él te va a bendecir, Él va a quebrar, Él va a escudriñar tu corazón, va a sacar lo que no es bueno y te va a revelar en este momento en tu mente lo que hay, lo que Dios quiere que hagas, el propósito. Cierra tus ojos. Tú que me estás escuchando, levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, yo clamo para que tú desciendas en la vida de mi hermano y de mi hermana. Oh, levántalo, levántalo, levántalo. Vamos contra toda tiniebla en el nombre de Jesús. La autoridad de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo está en este lugar. Él nos ha dado autoridad, dice la palabra, para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones. Y en este momento empiezas a ser libre. Eres libre de ese pensamiento de maldad, de ese pensamiento de suicidio, de falta de perdón. En el nombre de Jesús eres libre. Eres libre. Él suple tu necesidad. Él va contigo con tu ministerio. Oh, allá atrás, algo poderoso se levanta para los niños en ese lugar. Algo poderoso se levanta sobre tus hijos. Oramos porque esta generación y la siguiente, Señor, sean mejores. Que tu fuego nos inunde en el nombre de Jesús. Algo está pasando en tu vida, algo te está tocando, es la mano de Dios, es la mano de Dios. Espíritu Santo está orando. No te resistas, no te resistas. Lo que está pasando es algo sobrenatural, es la obra de Dios. Cuando salgas no volverás igual a casa, en el nombre de Jesús. Yo voy contigo, yo levanto reyes y sacerdotes que gobiernan en mi nombre, dice el Señor. Liderazgo de lo alto. Adórale, adórale, adórale. Deja que el Señor te toque, deja que el Señor te toque. Y declaramos, se rompen cadenas, se rompen cadenas. En Cristo somos libres. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Tú eres el soberano del universo, el Rey de nuestras vidas, Señor de señores. Gracias por el privilegio de examinar tu palabra. Guíanos a través de ella en el nombre de Jesús. Prosiguiendo con la serie Estudios de Doctrina, la doctrina de Dios, los atributos o particularidades de Dios, parte 5. Veamos un poco más sobre el fundamento para creer en que Dios es soberano y sobre qué aspectos, sobre qué cosas Dios es soberano. Debemos recordar que Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla todo. Nada escapa al control de Dios. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder, dice la Escritura. Y por otro lado, ningún pajarillo cae en tierra si no fuese por tu voluntad,
Dios lo controla todo. El ser humano ha recibido capacidad de decidir, de creer y de hacer, ya sea el bien o el mal. Y por lo tanto, es responsable ante Dios de utilizar bien o mal esas capacidades de decidir, de creer, de hacer. Y es responsable de sus consecuencias. Y en tercer lugar, no debemos olvidar que aún el diablo, sus espíritus malignos y su reino de oscuridad, de maldad, están bajo el control de Dios. El Señor es soberano sobre la maldad. Encontramos en la Biblia, con relación a la soberanía de Dios, que la soberanía del Señor y la libertad del hombre corren juntos en la Escritura como dos rieles de tren. Por un lado está Dios controlándolo todo y por el otro lado el hombre, el ser humano, tomando decisiones. Dios controlándolo todo. Los escritores de la Biblia nunca pensaban que eso era contradictorio. Y a lo largo de la Escritura vamos a hallar que reafirman las dos realidades. Y lo hacen con toda precisión, sin el menor recelo. Los hermanos de José lo habían vendido como esclavo por celos y por odio. Es interesante que más tarde aparece la idea de que esto ocurrió por los designios de Dios. Pero estos hermanos no reconocieron sino hasta ese momento de que ellos, sin darse cuenta, habían cumplido los designios de Dios. Pero qué pena que hayan sido ellos quienes hayan hecho realidad esos designios del Señor. Pero el Señor Todopoderoso, amoroso y glorioso, protegió a José y utilizó esas circunstancias adversas para prepararlo, para capacitarlo, para forjarlo como un tremendo líder, para ocupar nada más ni nada menos que el segundo lugar en el reino egipcio. Hablando de reyes, encontramos en la Biblia con relación al rey Saúl. En Primera Crónicas, capítulo 10, versículos 4 y 14. Y Saúl no consultó al Señor. Por esta causa le mató. Es decir, Dios puso fin a su vida, porque en lugar de consultar a Dios, consultó a una adivina que invocó a espíritus, que invocaba habitualmente espíritus malignos. Hoy esta es una práctica habitual entre muchos ciudadanos. Es una práctica tradicional de nuestro pueblo, consultar, invocar espíritus. Esta era una práctica que también se realizaba en aquella época. Esta es una práctica muy antigua, con la que debemos tener mucho cuidado y dejar de lado. En este caso es un creyente en Dios, es alguien que había gustado de la bendición de ser llenado del Espíritu Santo, que sin embargo ahora, por su dureza de corazón, por su rebelión, por un encaprichamiento, por una dureza de mente y de corazón, cae en esta terrible experiencia de consultar no a Dios, sino a espíritus malignos. No consultó al Señor. Por esta causa, Dios le puso fin a su vida. En Romanos 11, versículos 7 al 11, el apóstol Pablo habla de la dureza de corazón de los judíos, que teniendo a Dios mismo delante de sí, es decir, a Jesucristo, Dios hecho hombre,
no lo quisieron reconocer como tal, no lo quisieron reconocer como el Salvador, no lo quisieron reconocer como el Mesías que por tantos años habían estado esperando. Pero Dios tenía el control sobre todas estas cosas y sin embargo los israelitas de ese tiempo son responsables ante Dios por esa dureza de corazón, por ese no reconocimiento de Jesús. Esto puede estar pasando también con nosotros. Has estado asistiendo a una iglesia, pero lo has hecho porque te gusta socializar, te gusta compartir con la gente, te gusta escuchar bonitas conferencias, interesantes temas que despiertan tu interés, que despiertan tu curiosidad. Es que tengo que conocer un poco más de la Biblia, pero no te comprometes con Dios, no te rindes a Dios. Pues no sigas en ese camino y aprovecha esta ocasión, esta oportunidad para decirle: lo siento mucho, Señor, reconozco que te necesito, me rindo de una vez por todas a ti. Pero volviendo a la experiencia de los judíos que resistieron a creer en Cristo Jesús, el Señor utilizó esto para más bien hacer que otra gente que no era judía pudiese conocer al Señor, pudiese ser bendecida con el conocimiento de su palabra y con el conocimiento de su bella, hermosísima persona. Esto lo encontramos en el relato del apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, versículos 7 al 11. Yendo al Antiguo Testamento otra vez, cuando Shimei maldijo a David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dejadle que maldiga, dijo David, pues el Señor se lo ha dicho. El Señor lo está permitiendo y yo acepto lo que está en los designios de Dios, está diciendo otra vez David. Qué impresionante experiencia la de David, ¿verdad? Nosotros somos capaces de recibir solo bendiciones de Dios. ¿Estamos dispuestos solo a recibir cosas agradables, bonitas de parte de Dios? ¿O también esas cosas, esos detalles que no nos agradan para nada? David estaba dispuesto a recibir todo, según los designios de Dios. Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Confiaba en la protección de Dios. Déjenlo maldecir. Tengo la protección de Dios. Y si la maldición de él se va a hacer realidad, es porque Dios lo va a permitir, está en sus planes, para que se cumplan sus propósitos en mí y con mi pueblo. Pues así sea, decía David. Otro suceso muy extraño, muy difícil de poder asimilar, es cuando Dios utilizó espíritus malignos. Esto lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y el Eterno ha decretado el mal acerca de ti. Sabemos que los espíritus malignos siempre están dispuestos a engañar, a mentir, están siempre dispuestos a hacer cosas contra la voluntad de Dios. Y es interesante cómo el Señor, que controla todo, los utiliza de tanto en tanto para que su voluntad sea hecha, para que sus designios sean cumplidos. ¿Pero por qué? Porque en este relato encontramos que el rey, los soldados y una buena parte de la población le habían dado la espalda a Dios y estaban empeñados en hacer lo que ellos ya habían pensado con anticipación. Habían ellos trazado ya la ruta que consideraban que era la ruta correcta y estaban dispuestos no a aceptar las cosas, las advertencias, las palabras duras de Dios, sino esas palabras halagadoras, esas palabras que les hacían cosquillas,
les hacía sentir bien. Por lo tanto, es Dios quien determina y dice, ya que ustedes han decidido ese camino, pues así será porque ustedes lo han determinado, ustedes lo han decidido, pero de todas maneras yo estoy bajo control de todo y voy a utilizar esto para mis propósitos. Para mis propósitos en este tiempo y para los propósitos en el futuro, porque ahora nosotros podemos leer esto. Y somos advertidos respecto a que no seamos como ese rey, como esos soldados y esa población que había decidido seguir el engaño, el error, la mentira. Habían predispuesto sus vidas para seguir lo engañoso. Que no nos esté ocurriendo hoy a nosotros esto también. Cuidémonos de esta experiencia dura. Dios es soberano sobre la maldad. Los engaños que afligen a los hombres a veces provienen de Dios como juicios por rechazar la verdad. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El ser humano se empeña tanto en negar a Dios, en darle la espalda, en vivir sin Dios. Y Dios toma la decisión de hacer que estos seres humanos vivan así, pero Dios sigue bajo control. Y en el día del juicio Dios les pedirá cuentas. Y están los espíritus engañadores, espíritus de error, espíritus que trabajan con Satanás, dispuestos a sembrar más engaño, más mentira. Y estos hombres que predisponen sus vidas, no para recibir la verdad, sino para recibir el engaño. Por lo tanto, Dios les deja. ¡Qué tremendo! Que eso no nos acontezca también a nosotros. Este es un buen tiempo para revisar en lo que creemos, a quién estamos siguiendo. ¿Hemos estado siguiendo una religión por si acaso? Y nos hemos agarrado de esa religiosidad. Y aun cuando hemos descubierto la verdad, nos afanamos y nos empeñamos en seguir con esa religiosidad, con esa mentira, con ese engaño, con esas cosas que no están correctas. Este es un tiempo para detenernos y tomar decisiones sabias y decirle, perdóname, Dios mío, porque he dado lugar a espíritus engañadores. He dado lugar a que el engaño guíe mi vida. Perdóname, me rindo a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. A ti te tengo que seguir. Y la otra decisión va a ser cambiar de congregación. Esta es una buena oportunidad también para evaluar, poner en la balanza. ¿Dónde seguirás congregándote? ¿Donde te predican la verdad? ¿Donde te enseñan la verdad? ¿O donde te hacen reír? ¿Donde te dicen cosas bonitas? ¿No te dicen la verdad dura de la palabra de Dios? Para esto también necesitamos sabiduría y decirle, Señor, guíame a un lugar así, donde pueda yo congregarme y aprender lo que es correcto. Volviendo a la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, 25, encontramos un suceso acontecido en una familia que ministraba en la casa de Dios, una familia de creyentes. De pronto, los hijos resultan ser lo que ningún creyente quiere que sus hijos lleguen a ser: rebeldes, testarudos, pecadores. Encontramos la testarudez de los hijos del sacerdote Elí al ignorar los reproches de su padre. Dios había tomado la decisión de que esto ocurra. ¿Para qué? Para juzgarlos a estos muchachos en esta vida y para que reciban lo que merecen también en esta vida.
Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Ese era el dictamen final del Señor, que ellos dejen de vivir. ¿Hemos estado acaso con las actitudes de los hijos de Elí? Esta es una buena ocasión en que podemos decirle, reconociéndole al Señor, diciéndole, perdóname, perdóname. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, encontramos esta palabra. El Espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. ¿Qué experiencia más trágica? El rey Saúl, que había experimentado la llenura del Espíritu Santo, tener al Espíritu de Dios dentro de sí, guiándole, dándole sabiduría y tantas otras experiencias más bonitas, tremendas, gloriosas, dándole la capacidad de establecer una nación, de gobernarla, de administrarla, de pronto se encuentra con este suceso trágico de que el Espíritu de Dios había salido de su cuerpo. Estaba vacío y de pronto, aprovechando la oportunidad, un espíritu inmundo, un espíritu maligno comenzó a operar en él. ¿Por qué? Porque Saúl tomó la decisión de rebelarse contra Dios, de no tomar en cuenta al Señor, de resistirle al Señor. Esta es una experiencia también que muchos seres humanos tienen hoy. Mucha gente en las congregaciones, pero principalmente la gente que no conoce a Dios. Quiero preguntarte si en tu casa hay fenómenos sobrenaturales. De noche no puedes dormir en paz. Sientes que unas sombras se abalanzan sobre ti, te paralizan, no te dejan hablar, se te erizan los pelos del cuerpo. No puedes respirar. Quieres abrir tus ojos y no puedes, y cuando los abres puedes ver en algunas ocasiones sombras negras, con formas humanas, con formas de monstruos, de animales. Han estado ocurriendo cosas sobrenaturales en tu casa, ruidos, sonido de cadenas, gemidos, lamentos. Han estado ocurriendo cosas en tu casa como el movimiento de objetos. ¿O has visto a seres diminutos corriendo, jugando, riéndose, atravesando las paredes, las puertas, jugueteando en tu casa? Cuando se habla al respecto, hay varias posiciones de los seres humanos. Unos dicen son energías. Son energías negativas que se están manifestando de esa manera en la casa. Pero vale la pena pensar seriamente. ¿Son energías? Es decir, ¿son como la corriente eléctrica? Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones esas supuestas energías han hablado, han tomado decisiones? ¿Por qué se manifiestan como personas? ¿Acaso las energías tienen personalidad? Pero hay otra postura, dicen no, son espíritus de personas que vivieron en el pasado, en esta casa o en el vecindario, y que ahora se están manifestando, son espíritus, almas de personas que fallecieron, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos. Y vale la pena preguntarse, ¿esto es así? ¿Esto es verdad?
Otros dicen que son simplemente imaginaciones. Pero tu imaginación puede hacer que sientas físicamente estas experiencias terribles, estas experiencias de una película de terror. Son cosas que pasan en nuestra mente, en nuestra imaginación. Los psicólogos dicen sí, y los psiquiatras también apoyan la idea. Otros dicen, son espíritus de personas que vivieron hace mucho tiempo atrás y que tienen derecho a vivir en ese lugar. Son dueños, propietarios de ese lugar. Y como el ser humano ha comprado ese lote de terreno y ha edificado, ha construido, ha invadido un lugar que no le pertenece. Pero por otro lado, revisando la Biblia vamos a encontrar la verdad respecto a estos fenómenos. Ahora, de acuerdo a la postura que tenga el ser humano, va a darle respuestas también a este fenómeno, a estas experiencias. El que cree que son energías positivas o negativas, entonces recomienda limpias, recomienda sahumerios, recomienda hacer unas ceremonias. Qué curioso que para solucionar este problema de supuestas energías haya que hacer ceremonias religiosas. Porque si son energías, entonces eso se tendría que solucionar energéticamente, ¿verdad? Cuando no queremos que la energía eléctrica siga fluyendo, activamos un switch y deja de fluir. Así debería ser. Pero ¿por qué hay que hacer ceremonias religiosas? ¿Eres uno de aquellos que estaba practicando este tipo de cosas para poder solucionar este tipo de experiencias en tu casa? Este es un momento para poder analizar, poner sobre la balanza y de una vez por todas tomar las decisiones correctas. Los que dicen que son espíritus de personas que han fallecido, dan respuestas, dan solución diciendo que hay que invitarles, hay que darles de comer, hay que darles de beber y hay que entretenerlos, hay que honrarlos. Muchos dicen que hay que aprender a convivir con ellos porque ellos son los propietarios de ese lugar. Hay que darles lo que necesitan. Y es curioso que también pasa por una ceremonia religiosa. Quienes afirman de que son espíritus que vivieron hace mucho tiempo, que murieron y que son propietarios de ese lugar y que ahora los seres humanos actuales son invasores, también recomiendan algo parecido, ceremonias, comida que hay que ofrecerles, bebida que hay que ofrecerles, ceremonias que hay que realizar y aprender a convivir con ellos. Porque afirman que en la medida que uno es bueno con ellos, ellos también serán buenos. Así que estos espíritus, así que estas almas bendicen y pueden producir el bien. Pero si te olvidas de ellos, por supuesto sufrirás consecuencias. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la postura correcta? ¿Son energías? ¿Son poderes? ¿Son vibraciones, como dicen varios? ¿Son almas? Cuando revisamos en la Biblia vamos a encontrar el fenómeno de la manifestación de espíritus. Hay una realidad tan verdadera como la que podemos ver y tocar, la realidad física, y es la realidad espiritual. Encontramos la historia del origen del mal, del origen del diablo, del origen de los espíritus que le acompañan, cómo operan, qué hacen, cuáles son sus propósitos. A lo largo de la Escritura vamos a encontrar enseñanza respecto a esto. Y en la teología es un capítulo bastante extenso donde cuidadosamente hay que revisar
todos sus detalles para entender todos estos fenómenos. Pues no son imaginaciones, son realidades, pero en el campo espiritual. Y Saúl, un creyente que se había apartado de Dios, experimentó la presencia de este espíritu junto a él y dentro de él. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de rendirse, en lugar de reconocer sus errores, sus pecados, él cometió el error de convivir y de aplacar a este espíritu. Y por eso contrata un músico lleno del Espíritu de Dios, quien glorifica al Señor, y como el espíritu inmundo no puede aguantar la manifestación de la presencia de Dios, entonces lo deja temporalmente a Saúl y por eso encuentra alivio. Cuando revisamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el ministerio de Jesús, los espíritus malignos se manifestaron en reiteradas ocasiones. Y en varias oportunidades, estos espíritus se manifestaron nada más ni nada menos que en lugares sagrados, como por ejemplo el lugar de reunión de los judíos, en el lugar de adoración de los judíos como las sinagogas. Pero también en las casas y también en lugares públicos, en campos, en regiones desérticas y otros sitios. La realidad de los espíritus, la existencia de los espíritus es real. Pero ¿qué nos enseña la Biblia respecto al tratamiento? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que darles comida? ¿Hay que honrarles? ¿Hay que reconocerles? ¿Hay que agradecerles? ¿Es verdad que ellos son dueños de territorios, de lugares, de terrenos, de casas? Y por lo tanto hay que reconocer esa propiedad. Y el ser humano tiene que vivir sujeto a ellos, conviviendo con ellos. Pese a lo terrible, a lo horrible que es sentir su presencia, la Biblia nos dice que no debemos vivir así. Y a través de la experiencia de Saúl lo vemos con toda claridad. El error que estaba cometiendo Saúl al querer convivir con este espíritu y encontrar cierto alivio en algunos momentos por la presencia de Dios, pero no rendirse a Dios. ¿Has estado experimentando este tipo de cosas en tu vida, en tu persona, en tu casa? En muchas ocasiones es porque tú los has invocado. Has participado en ceremonias, pactos de sangre. Te has incorporado a grupos extraños, esotéricos. Te has involucrado en religiones falsas. Te has involucrado en pandillas donde han realizado una ceremonia de iniciación. O te has involucrado en grupos satánicos. O has realizado ceremonias según las tradiciones del pueblo, invocaciones a través de sacerdotes, hechiceros, curanderos. Esa es la razón por qué están presentes en tu casa y muchas veces dentro de ti. Pero en estos momentos, curiosamente, estos espíritus no se están manifestando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ha inundado el lugar donde tú estás. Y estás sintiendo la magnificencia, el poder, la majestad, la autoridad de nuestro Señor. Y estos espíritus no pueden tolerar, no pueden aguantar esta presencia y se han retirado. Cuando tienes la influencia de estos espíritus, curiosamente conducen tu vida hacia el mal. Resistes a la palabra de Dios, no quieres saber de Dios y tu inclinación es hacia el mal, hacia las cosas malas. Pero hay solución y la solución no pasa por una ceremonia donde tú los aplaques, donde tú los tranquilices, donde tú cohabites. La solución no pasa por armonizar con ellos, caminar juntos, vivir con ellos. No.
La solución de Dios pasa por expulsión de ellos. El Señor Jesús no les dio lugar a hablar, no les dio lugar a conversar, no les dio lugar a negociar. El Señor Jesús no les dijo: tranquilícense, tienen derecho a vivir en este lugar, no molesten a la gente y la gente no los molestará. Tranquilos, sigan viviendo con la gente. No. Cuando encontró fenómenos como estos, el Señor Jesús los expulsó, los reprendió, les dijo: fuera de aquí, fuera de este lugar. Un hombre tenía un hijo a quien un espíritu lo tomaba. Y cuando este espíritu se manifestaba dentro del muchacho, había ocasiones en que caía sobre el fuego, sobre el agua, una vida de tormento por mucho tiempo. Este hombre llamó a los discípulos y los discípulos no lo pudieron expulsar. Fracasaron. Por lo tanto, este hombre vino donde el Señor Jesús y sus discípulos también. Trajeron al muchacho, porque el Señor les dijo: traigan al muchacho. Aquí hay una enseñanza para ti. La solución pasa porque tú vayas donde el Señor y te rindas a Él, que creas en Él. Cuando hagas esto, los espíritus inmundos huirán, te dejarán, no volverán, quedarás completamente libre. Tú, tu casa, el lugar donde vives. Así que el Señor Jesús reprendió al espíritu. El espíritu sacudió al muchacho y el muchacho quedó libre. Y podemos seguir recordando otros sucesos más en los evangelios. Pero cuando examinamos San Marcos capítulo 16, versículos 15-16, es interesante que el Señor nos habla respecto a ellos. Pero antes de esto surge la pregunta: ¿quién puede ponerle solución a esto? ¿Tengo que invitar a un religioso? ¿Tengo que convocar a un pastor para que haga una ceremonia en mi casa conmigo? La respuesta la encontramos en la Biblia y la clave es creer en el Señor. Eso significa rendirse a Él, renunciar a todo lo malo, permitir que Dios reine en tu vida. Cuando te rindes al Señor, recibes el poder y la autoridad que está en San Marcos 16, 15 y 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, tienes a Cristo en tu corazón y luego usas el nombre de Cristo y a esos espíritus, esas manifestaciones les dices: fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y vives una vida rendida a nuestro Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Dejemos de vivir como si Dios no existiera. Dejemos de lado nuestro estilo de vida egoísta, arrogante, autosuficiente. Dejemos de vivir tomando decisiones equivocadas, pecaminosas. Acudamos a Dios para que nos salve, para que nos perdone, para que nos sane, para que nos libre de espíritus malvados. Esos espíritus malvados fueron derrotados por Cristo Jesús, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Esos espíritus inmundos que se metieron en nuestra vida, en nuestra casa, porque de alguna manera fueron invocados por nosotros o por alguien. Y se metieron porque habíamos dado la espalda al Señor. Pero ahora volvamos a Él. Hagamos esta oración. Señor, nos volvemos a ti. Nos entregamos a ti.
Te rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, gracias por llenarnos con tu presencia. Gracias por inundar con tu presencia esta casa, este lugar donde me encuentro. Y gracias porque en este momento tu presencia está haciendo que las fuerzas espirituales, que los espíritus malignos tiemblen. Y en tu nombre, este momento, usando el poder y la autoridad que tú nos has dado, les decimos, fuera en el nombre de Jesús. Y es hecho para gloria tuya. Hay libertad, hay bendición, hay paz en las vidas y en los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.